Muy buenos días, estimados maestros tamaulipecos. Una servidora, la doctora Yolanda García González, va a tratar de explicar las características más significativas del Plan y Programas de Estudio 2022 para la educación básica. Vamos a dar una visión general a dicho plan de estudios para que podamos entenderlo y conocer lo que se pretende lograr en la actualidad y a quienes van dirigidos. Este plan de estudios va dirigido desde educación inicial hasta educación secundaria. Toda la educación básica se va a ver beneficiada con este plan de estudios en forma escolarizada y no escolarizada, tanto en inicial, preescolar, primaria, general, indígena y comunitaria, secundaria en sus tres modalidades de secundarias generales, secundaria para trabajadores y telesecundarias. El perfil de egreso que se pretende en toda la educación básica lograr está impregnada del humanismo. Los alumnos van a lograr una identidad personal y colectiva para vincularla con su comunidad y con el mundo. Además, van a lograr una identidad étnica y nacional, con una cultura de paz. Ahora los estudiantes al egresar van a valorar sus potencialidades cognitivas, físicas y emocionales. Pueden mejorar sus capacidades personales y las capacidades de la comunidad. Van a participar cuidando el medio ambiente en forma activa y solidaria. Van a intercambiar ideas en diferentes lenguajes a fin de establecer y respetar las ideas propias de los demás. Van a aprovechar los recursos tecnológicos y los medios de comunicación de una manera ética y responsable. Van a interpretar los fenómenos hechos a situaciones históricas, culturales, naturales y sociales. Y van a intercambiar e interactuar con diálogos, con respeto, para trabajar de manera cooperativa. Esos 7 indicadores del perfil de egreso se van a lograr o se pretenden lograr al aplicar este nuevo plan de estudios 2022. Es decir, con esta transformación curricular, el perfil de egreso define el ideal de ciudadanos que necesita México. Por ello es necesario brindar a los estudiantes mayores fortalezas y alternativas para enfrentar y superar cambios, así como el desarrollo pleno de sus capacidades, que se valoren a sí mismos y a las demás personas. Además, reconozcan la importancia de generar un proyecto de vida en comunidad. Ahora, lo más importante de ese plan de estudios gira alrededor de la comunidad. Coloca a la comunidad como el espacio social, cultural y político, productivo y simbólico. En este plan de estudios, los libros de texto y demás materiales de apoyo a la educación básica, se le concede igual valor al aprendizaje y a la enseñanza que se realiza dentro y fuera de la escuela. Coloca a la comunidad como el espacio central de los procesos educativos. Implica una función desde donde se problematiza el hecho educativo. Establece una relación de interdependencia e influencia entre la escuela y su entorno inmediato, que funcione como un núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, ahora el alumno, tanto desde nivel inicial hasta secundaria, va a tener como propósito transformar el contexto donde él vive,
transformar su comunidad para beneficio de todos, en forma solidaria, en forma de equipo, va a tratar de transformar esa comunidad. Por eso es muy importante que lo entendamos, de qué manera vamos a lograr ello. Este plan de estudios presenta ejes articuladores del currículo en la educación básica. Tiene 7 ejes articuladores. Uno es la inclusión, el pensamiento crítico, la educación estética, la interculturalidad crítica, el fomento a la lectura y a la escritura, la igualdad de género y la vida saludable. Estos ejes articuladores van a participar en forma transversal dentro del proceso del aprendizaje de los estudiantes. Se pueden participar varios ejes articuladores al mismo tiempo. Para ello, existen 4 campos formativos que vamos a incluir como nivel central de todo lo que va a desarrollar el estudiante. Van a ser como si fuesen disciplinas, pero implica un desplazamiento precisamente de las asignaturas. Ahora, dentro de esos campos formativos se encontrarán las diferentes asignaturas o disciplinas que les llamábamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, esos campos consideran el aprendizaje del español, las lenguas indígenas y las extranjeras, las de señas y del arte como lenguaje. Privilegia el desarrollo de una educación científica. Favorece la comprensión histórica de los cambios y permanencias que han vivido las sociedades. Reconoce la vida humana como un proceso continuo. La comunidad como eje articulador. Es decir, estos campos formativos llamados lenguajes, de lo humano y lo comunitario, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, incorpora a través de ellos a todo lo que antes eran las disciplinas o las asignaturas. Eso no quiere decir que ya no permanezcan, están dentro de esos campos formativos. Entonces, va a haber una vinculación entre los campos y los 7 ejes articuladores incluidos en el conjunto de cada campo formativo. Aquí tenemos un esquema donde el centro es la comunidad. Ahí se encuentran alrededor de esa comunidad los 4 campos formativos y al mismo tiempo los 7 ejes transversales que se llaman inclusión, pensamiento crítico, educación estética, vida saludable, interculturalidad crítica, igualdad de género, fomento a la lectura y a la escritura. Todo eso va a girar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes dentro de una comunidad, atendiendo a cada uno de los campos. Al mismo tiempo pueden intervenir 1 o 2 o 3 campos, al mismo tiempo pueden intervenir los 7 o varios de los ejes transversales para poder lograr que el estudiante transforme su contexto, su comunidad. Está organizado este plan de estudios por fases. La educación inicial corresponde a la fase 1, la educación preescolar a la fase 2, primero y segundo de educación primaria, la fase 3, tercero y cuarto a la fase 4, quinto y sexto de primaria a la fase 5 y primero, segundo y tercero de secundaria la fase 6. Es decir, ahora el niño va a contar con 2 ciclos escolares para atender a cada una de las fases, en educación preescolar, los 3 ciclos escolares de educación preescolar, y en educación primaria, durante 3 fases se atiende toda la educación primaria.
Y la fase 6 se atiende a los 3 grados de educación secundaria. Esto está estructurado de la siguiente manera. Educación inicial, que son de los 0 a los 3 años, se les va a dar una atención de 7 horas diarias, correspondiente a 1.400 horas anuales. Esa corresponde a la fase 1. En la fase 2, que es preescolar, primero, segundo y tercero de preescolar, se les dará 3 horas diarias, sumando 600 horas en el ciclo escolar. En primaria corresponde la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Se atenderán 4.5 horas diarias, haciendo una suma de 900 horas anuales para cada fase. Y en secundaria, en la fase 6, se le destinarán 7 horas diarias para primero, segundo y tercero de secundaria, sumando 1.400 horas anuales. Así es como está distribuido el tiempo para cada una de las fases. Pero siempre vemos, por ejemplo, en preescolar, que es la fase 2, hay un mínimo y un máximo de tiempo que se le puede dedicar. Se van a atender los 4 campos formativos en preescolar. Y al lenguaje, por ejemplo, se le destina 150 horas anuales a un máximo de 180. Para ello se necesitan un mínimo de 3.75 horas como mínimo y 4.5 como máximo a la semana. Y así saberes y tecnologías, 120 como mínimo, 150, un mínimo de 3 horas por semana, 3.75 como máximo. Suma esto, van a participar los 4 campos formativos y vemos nosotros que al campo de lenguaje en este nivel, en esta fase 2, es donde se le da mayor tiempo, hasta 180, 4 horas y medio diarias por semana. Y así hacen un total de 600 horas anuales o 15 horas como promedio en forma semanal. En las fases 3, que es de primero y segundo de primaria, también se le da más importancia al campo del lenguaje, con un mínimo de 270 a 330 como máximo en forma anual. Y los otros 3 campos, los saberes de tecnologías y ambiente, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y lo comunitario, se le da el mismo tiempo, entre 180 y 220 horas anuales, haciendo una suma de 900 horas anuales. Y también vemos que aquí los periodos semanales entre 4.5 y 5.5 para los 3 campos, solamente el campo de lenguaje. Vemos nosotros que en preescolar y en la fase, o sea, en fase 2 y en fase 3 es donde se le da mayor tiempo al campo de lenguaje. Ya aquí en la fase 4 y 5, o sea de tercero a sexto de primaria, se les da el mismo tiempo para cada uno de los campos, entre 200 y 250 horas anuales, o sea que corresponde a entre 5 a 6.5 horas semanales. O sea, tienen que participar los 4 campos, unos en forma pareja, otros en forma separada, pero los 4 campos formativos deben de participar. Y en secundaria aquí está más complicado, más difícil, porque los maestros de educación secundaria son maestros que están determinados según su preparación
según su perfil profesional. Hay maestros de español, de inglés, de matemáticas, de biología, pues ahora se van a distribuir dentro de los 4 campos. Así el campo de lenguaje va a absorber al maestro de español, al de inglés, al de artes. En el campo de saberes, tecnologías y ambiente, ahí participarían los maestros de matemáticas, de biología, de física, de química, de tecnología. En el de ética, naturaleza y sociedad participaría geografía, historia y formación cívica y ética. Y de lo humano y lo comunitario tenemos a biología, educación socioemocional, a las tutorías. Es decir, ahora se les va a dar mayor tiempo a los campos de lenguaje también, y así sucesivamente para llegar a completar en cada uno de los grados 1,400 horas anuales o 35 horas por semana, tanto en primero, segundo y tercero. ¿Cómo está distribuido el plan de estudios 2022? Primero tenemos una descripción de la naturaleza del campo. Cada uno de los campos tiene una explicación de qué se trata cada uno de esos campos. Tiene contenidos, tiene diálogos, tiene orientaciones didácticas, tiene las progresiones del aprendizaje y tiene las sugerencias de evaluación. Este programa analítico está estructurado de la siguiente manera. Como les decía, hay una descripción o naturaleza del campo. Ahí se dan las ideas centrales que orienta el planteamiento integrado de las disciplinas que lo conforman. Los contenidos son los objetos de estudio y el medio para conseguir diversos aprendizajes que los estudiantes han de desarrollar para desenvolverse en los distintos ámbitos de su vida. Tenemos los diálogos, que son el medio, o sea, hagan de cuenta que es la metodología a seguir que estructure los conocimientos de cada campo formativo. Establecen los aspectos centrales para organizar el trabajo. Establecen la comunicación entre los diferentes campos. Las progresiones de aprendizaje son referentes para los maestros. Eso no es para los alumnos, va dirigido directamente a los maestros y orientan los procesos de aprendizaje a lo largo de la fase y sirve para ubicar niveles de aproximación a los saberes. Precisan los conocimientos, las habilidades, los valores y saberes a lo largo del proceso formativo, que va de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo superficial a lo profundo. Es decir, aquí se van a dar las orientaciones didácticas para que el maestro pueda desarrollar su trabajo. Las orientaciones didácticas son propuestas que buscan detonar la creatividad en la práctica e intervención docente. Pueden referirse al objeto de estudio en términos de profundidad y alcance, de carácter conceptual, procedimental o actitudinal, que habrían de realizar los estudiantes con sentido de uso de razonamiento y pensamiento crítico. Es decir, el joven, el educando desde inicial hasta educación secundaria, va a ir reflexionando, va a ir analizando lo que vive en su realidad y va a tratar de transformar esa realidad. Para ello, pues se verá una evaluación de carácter formativo, donde identifiquen los progresos del aprendizaje. Es decir, constantemente se va a estar evaluando el proceso seguido para lograr con las evidencias cualitativas
y las evidencias cuantitativas del aprendizaje en lo individual y en el equipo, va a tratar de lograr que se valore el producto que el alumno logró. El alumno tiene que lograr un resultado de tipo cualitativo o cuantitativo, y eso es lo que se va a valorar en las sugerencias de evaluación. Para ello, la metodología a seguir serán los métodos globalizadores. El plan de estudios recomienda la aplicación de métodos globalizadores postulados por John Dewey o por Kilpatrick durante el desarrollo del aprendizaje para transformar la comunidad o el contexto. Así, los estudios de caso, el método de proyectos, las unidades de trabajo, la solución de problemas y los centros de interés favorecen en gran medida el trabajar en equipo y en forma colaborativa, lograr el cambio de la realidad. Es decir, el alumno se tiene que identificar con un problema, localizar el problema o esa situación que necesita cambiarse en su comunidad. Al identificar el problema, va él a tratar de transformar esa realidad por medio de participaciones en equipo, por medio de investigaciones, por medio de consultas, por medio de lectura de textos. Va él a poder entrevistar, poder visitar, y de esa manera va a ir entendiendo, comprendiendo, sintetizando, ¿verdad?, lo que acontece en su realidad y que quiere él transformarlo para poder vivir mejor. Entonces, estos métodos globalizadores son la metodología que nos pide el plan de estudios a seguir. En preescolar se utiliza el método de uso de espiral, ¿verdad? Porque en las fases 1 y 2, en educación inicial y en educación preescolar, va a construir el conocimiento en forma de espiral. Es decir, parten de un conocimiento concreto, particular e inicial, y poco a poco se hace más complejo hasta llegar al conocimiento abstracto generalizado. El niño de preescolar, el niño de inicial, parte de lo que ve, de lo que siente, de lo que vive, y de ahí va a ir creciendo en forma de espiral su realidad, su conocimiento. Las características de este método, de este modelo curricular, plantea el criterio de la progresión del aprendizaje gradual y coincidente con el modelo. En general está basado en los postulados pedagógicos y psicológicos de Piaget y de Vygotsky. El niño va a conocer, va a lograr su equilibración, va a poder comprender y llegar a la deducción en forma progresiva. Esto es a grandes rasgos lo que el Consejo Estatal Técnico de la Educación revisó en el marco curricular del Plan de Estudios 2022 para la Educación Básica. En este marco curricular nos explica, es un documento de trabajo donde nos explica cómo se pretende a la mayor brevedad incorporar todas estas formas de trabajo diferentes, donde la comunidad va a ser el eje central utilizando los 4 campos formativos, utilizando los 7 ejes transversales, utilizando los contenidos, los diálogos, las progresiones de aprendizaje, los criterios de evaluación, para que en un futuro el niño en forma armónica transforme su medio ambiente
valore su medio ambiente con un postulado filosófico humanista y pueda él ser una persona de cambio en su contexto que le ha tocado vivir. El Consejo Estatal Técnico de Educación, dependiente de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, les agradece su atención. Una servidora, Yolanda García González. Muchas gracias. La doctora Marta Araceli de la Rosa González, secretaria técnica del Consejo Estatal Técnico de la Educación, les agradece su atención, así como una servidora. Muchas gracias.